Buenos días nuevamente. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Los que están conectados igualmente les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con el tema de hace 8 días, que es ¿quién te moldea? Y vamos a hablar en la segunda parte. Pero para esto vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios la reunión, que siga bendiciéndonos como ahorita. La verdad es que sentimos su presencia y no queremos perderla. Queremos que Él nos siga hablando y así lo va a hacer Dios el día de hoy, yo te lo aseguro. Padre, te damos gracias, Jesús, por esta nueva oportunidad de podernos reunir, Señor amado, para abrir tu palabra. Háblanos hoy, Señor amado. Haznos entender que este mundo no podemos dejar que nos moldee, que influye en nuestras vidas, que dicte nuestra agenda, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en cada lugar donde nos movamos, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, hace 8 días hablábamos y leíamos una noticia de la BBC Mundial que habían escrito en el 2016 y hacían el estudio sobre una estadística o un estudio de Pinkett, en donde él decía que el mundo no está tan mal como la gente dice. Y entonces dan estadísticas, dan números, pero al final esto se contrapone con la palabra de Dios, porque dice la Escritura que en estos tiempos la maldad se iba a multiplicar. Y entonces todo esto lo que el mundo quiere hacer es que la gente piense que todo está bien y que el mundo es un lugar en donde puedes formarte, donde el mundo puede formar a tu familia, a tu propia vida. Pero es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque yo le creo a la Escritura que dice que de este tiempo la maldad se iba a multiplicar y lo podemos ver día con día. Ves las noticias, escuchas, ves los diarios y solamente hay destrucción. Entonces, este mundo, para aquellos que escuchan la palabra, no podrías permitir que venga a hacer algo en tu vida, que si tú durante muchos años has dejado que este mundo, su influencia, sus modas y todo lo que vimos hace 8 días está moldeando tu vida, corres un grave peligro. Este mundo lo que sí tiene es que odia la palabra de Dios, que odia las cosas buenas. Cuando una persona está buscando de Dios, ¿qué es lo primero que se encuentra? Obstáculos en su familia, en la sociedad, en sus trabajos. Porque este mundo odia a los cristianos, odia lo bueno, odia todo aquello que es noble. Y entonces cuando tú ves esta clase de noticias solamente es para alentar a la gente, y aún a los que se dicen ser cristianos, aún los que van a iglesias, es que el mundo pueda influir en sus vidas y te decía, y que pueda dictar la agenda en tu familia, en las cosas que tú tienes que hacer. El mundo te ofrece una libertad de pensamiento, de actuar y de decidir lo que tú quieras, de romper las reglas, los mandamientos. Pero algo que entendíamos es que este molde, este mundo ha fallado. Por eso hay tanta destrucción, por eso hay tantas familias deshechas, por eso hay tanta gente perdida en las drogas, en el alcohol, en los adulterios, en la fornicación, porque este molde definitivamente ha fallado. Este mundo ha fallado. Por eso es que yo te preguntaba, ¿quién moldea tu vida el día de hoy? ¿Quién sigue moldeando tu vida? En la Escritura habla, ahora, antes de esto, ahora muchos lugares y en muchas iglesias aún quieren moldear tu vida y la gente se adapta a todo eso, pero no es Dios el que moldea la vida de la gente, sino que las personas empiezan a tomar solamente formas, empiezan a ser moldeados por el hombre, costumbres, formas, hasta formas de hablar,
de comportarse, de expresarse, frases, pero que realmente no se están conformando conforme a Dios. Y eso en la Escritura, yo encontraba un ejemplo claro de esto, cuando los hombres en el Génesis comenzaron a edificar la Torre de Babel. Los hombres empezaron a construir una torre que los pudiera llevar al cielo. Y así es en la religión, en la denominación. La gente empieza a construir su propia Torre de Babel, así como el mundo empieza a moldear a la gente y les enseñan muchas cosas que pueden ser felices sin Dios. Y la religión les empieza a enseñar a la gente solamente formas, y que no importa cómo vivas, que no importa que estés amoldado a este mundo y que este mundo sea la influencia en tu vida. La gente construye una Torre de Babel, un monumento. ¿Para qué? Para su propia alabanza. La gente busca solamente encumbrarse. La gente solamente busca un lugar en el mundo, porque eso no es conforme a la palabra de Dios. Y entonces la persona comienza a edificar su propia Torre de Babel, un lugar que le pueda llevar al cielo, pero definitivamente no va a llegar, porque solamente a través de Cristo Jesús, de ese maestro, de ese alfarero, es como tú y yo podemos llegar, y que podamos entender lo que dice en la palabra, en el versículo que citamos hace 8 días y que va a seguir siendo la base de nuestro estudio el día de hoy, que es Romanos 12:2, y que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y te dice por qué es necesario que tú y yo renovemos nuestro entendimiento. Vimos el ejemplo de aquellos taxistas en Londres, en donde se aprenden 25,000 calles. Y entonces eso les hace que su mente se enfoque a eso y se agrande, cambien su mentalidad. Y veíamos también la otra versión en ese mismo versículo de la versión internacional, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y entonces este versículo sigue diciendo: ¿para qué Dios quiere que tú renueves tu mente? ¿Que sigas pensando en el mundo? ¿O como el mundo? Tu mente no va a ser renovada. Es necesario que sea renovada la mente. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero imagínate que una persona está batallando en su mente, si es verdad, si no es verdad. Y entonces la persona siempre está con esas cosas en su mente. Y fíjate lo que dice en Isaías 45:9. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y dice: diré el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? La gente, cuando se aferra a este mundo, cuando está tan habituada, y aún viniendo a la iglesia, la gente se pone: Señor, ¿por qué? No, yo estoy bien. Es que a mí no me hace falta nada. Es que yo no soy tan malo. Y entonces la persona está constantemente pleiteando con Dios. Señor, ¿será tu voluntad? Y entonces eso no puede venir, esa renovación, porque cuando la persona siempre está constantemente peleando. ¿Y sabes qué? Cuando la persona empieza a neciar con Dios, te digo una cosa, eso sí te lo puedo garantizar: el perdedor vas a ser tú, porque Dios no se equivoca. Él es el hacedor. Él es el que te puede formar a ti, pero tú no a Él. Entonces tendríamos que ser como ese barro en manos del alfarero, para que Él sea el que moldee nuestra vida. Y entonces entramos a esta parte en donde ya el molde del mundo lo explicamos la semana pasada, pero hoy
yo quiero que tú entiendas algo. Es necesario que seas moldeado por Cristo. Ese molde no falla. Está garantizado. Porque hace más de 2000 años que vino el Señor Jesús a esta tierra. Y hoy, después de 2000 años, sigue vigente su palabra. Él sigue vivo. Entonces ese molde ha demostrado a través de la historia y a través de los años que ese molde es perfecto. Y lo otro es que todos aquellos puedan llegar a conocer cuál es su perfecta voluntad. ¿Y sabes cuál es? Que tú y yo tenemos la oportunidad de conocer y ser amoldados por ese Dios que no se equivoca. Y entonces hablábamos también de renovar la mente, que tiene que ver con abrazar, con hacer suyos los conceptos, los mandamientos que están plasmados, que están escritos en la palabra de Dios y no a los conceptos del mundo. Imagínate cómo vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si solamente tú ves este grupo, estas paredes, como un lugar en donde solamente puedo venir los domingos y sentirme bien, irme a mi casa y ya como si me tomara una aspirina para un dolor, para un cáncer, pues no te va a hacer efecto. Los efectos te van a pasar rápido. Entonces es necesario que tú puedas abrazar, que puedas hacer tuya la palabra de Dios y empezar a renovar tu entendimiento de las cosas. Es ajustar, es alinear tu pensamiento al pensamiento de Dios, a su mente, ya no a la tuya, ya no a lo que tú piensas o tú crees que es mejor. Lo hemos platicado muchas veces. Hoy tu pregunta, tú hazte una pregunta. ¿Realmente tu vida, a cómo ha sido moldeada, a cómo ha sido afectada, ya sea por Dios o por el mundo, cómo es hoy? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Realmente podríamos decir, te decía, que nada más hay dos moldes, el del mundo y el de Dios. ¿Cómo estás? Realmente tú podrías levantar tu mano y decir, yo he sido moldeado por Dios. He sido como esa arcilla en manos del alfarero. Y que a pesar de que la arcilla cuando es moldeada, después que ya toma una forma, es metida al horno y es pasada por fuego. Y que a través de todo eso es como esa vasija, tiene una forma conforme a su hacedor, conforme al alfarero. Entonces, para poder renovar nuestra mente es necesario alinear nuestra mente, todo lo que nosotros somos, a la mente de Cristo, a través de su palabra. Porque esto tiene un efecto transformador sobre la vida del creyente, de aquel que se acerca. ¿Sabes por qué? Porque ya no se está dejando moldear por el mundo, sino que ahora toma la palabra de Dios como la fuente de inspiración para su vida, como la guía para su vida. Y entonces está alineando su mente todo hacia un camino, hacia Cristo, hacia Cristo. Y entonces empieza a haber una renovación, empieza a haber un cambio. Antes pensabas de una manera y ahora empiezas a pensar de otra. Por eso en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mira, si la palabra de Dios no mora en ti, es imposible. ¿Cómo podrás ser renovada tu mente? Mira, nosotros cuando no le conocíamos, nos regíamos por lo que dicta este mundo, por nuestros propios pensamientos e ideas. Y realmente pues la palabra de Cristo no moraba en nosotros.
Pero aquel que se acerca, aquel que ha sido salvado, debe ser el constante en su mente esa parte de que abunde la palabra, para que no sea moldeado como el mundo, sino siga siendo moldeado por Cristo, porque de otra manera va a sucumbir. Platicábamos también que eso del que tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia, eso no existe, es una mentira. La persona que vive así está en el mundo. No podría ser cristiano alguien que vive de esa manera, alguien que sigue siendo influenciado por este mundo y por todo lo que hay. Entonces también hablábamos de que es necesario que abunde la palabra y que no abunden otras cosas. Y también hablábamos si nosotros pues abunda la ociosidad, la ligereza, en actividades que restan tiempo de calidad para con Dios y para la familia. Imagínate, un padre de familia, dice la Escritura, que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y no solamente se refiere a lo económico, sino que este hombre, su mente está en su trabajo. Y después llega a su casa y está en el internet. Está perdiendo en el YouTube, está perdiendo el tiempo en esto. ¿Tú crees que en esa persona abunde la palabra de Dios? ¿Qué le podrá dar? ¿Qué le podrá suplir a su familia? ¿Qué le podrá decir? ¿Habrá tiempo de calidad para con Dios y para con su familia? No lo puede haber. Pero si nuestras fuerzas, muchas o pocas, no son para el reino, ¿cómo podríamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, de ver las cosas? Quien conoce a Cristo no es la misma persona. Porque esa persona, antes de conocerle, estaba muerto en sus delitos y pecados. Vivía ajeno a la palabra de Dios, a los mandamientos, aunque los hayas conocido y aunque en el catecismo te hubieran enseñado, si vienes de la religión popular. Pero eso no es que la palabra morara en tu vida. Solamente cuando viene uno a Cristo y uno de verdad lee la Escritura, empieza a meterse, empieza a estudiarla, no solamente a leerla como algo, como un requisito, porque es muy dado eso. Yo leo la palabra, ¿por qué? Es que si alguien me pregunta que si yo leo la palabra, les voy a decir, sí la leo, hermano, y diario, pero nada más sus 3 capítulos, ya cumplí. Eso no es que muere la palabra de Dios, es solamente cumplir con un mero requisito, sino que realmente es cuando tú haces tuya, cuando tú ves esto y lo haces parte de ti. Alguna vez hablamos, ¿verdad?, de aquel hombre de los valientes de David, que yo le titulé Mano de Acero. Cómo se hizo a una con la espada, se fundió en su mano. Así el cristiano debería tener la palabra aferrada a su mano, a su corazón, y no dejarla, para que cada día abunde y abunde y abunde y más, y pueda llegar a ese conocimiento que dice el versículo que empezamos a leer de Romanos 12:2. Pero si no estamos edificando nuestra mente en ese estudio, en su aplicación, porque no solamente es leerla. Mira, yo conozco muchas personas que se la saben mejor que yo y que te dicen dónde está tal versículo y tal, pero no la aplican en su vida. Eso es lo peor, que solamente seamos oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedor de la palabra, ponerla en práctica, su aplicación, y entonces ser edificados en ella, ser moldeados por ella. Para eso Dios dejó su palabra, para que podamos ser moldeados a través de ellos. Los verdaderos creyentes somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos pensar. Basta el tiempo pasado para hacer lo que más
o lo que queríamos, ya no. Hoy la Escritura nos lleva y nos habla y nos manda a que tengamos que a cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente, usar lo que Dios nos dio, la facultad dada por Dios para ejercer nuestro culto racional, no emocional. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito las denominaciones? Aquellos lugares en donde hay miles de gente, porque solamente los llevan a la emoción. Son puros sentimientos. Y entonces la gente levanta sus manos y la gente llora, pero no hay cambios en su vida. Siguen siendo amoldados y siguen siendo tratados por el mundo en sus vidas. Pero Dios nos llama a que nuestro culto sea racional, no emocional. Nuestra fe no es ciega, es razonable. Y Dios en su palabra nos lleva a entender y nos lleva a la cuenta de que nuestra fe es razonable, es razonada. Para que podamos pensar en todo lo que Dios le llama bueno, honesto, digno de alabanza. Y terminamos hace 8 días preguntando en tu día a día, ¿qué es lo que ocupa mayormente tu mente? ¿Tus pensamientos, tus anhelos, tus metas, tu escuela, tu trabajo, el éxito? ¿O verdaderamente eres esa arcilla en manos del alfarero? En manos de ese Dios que mira, de un pedazo de tierra hace una vasija, algo útil. Ese Dios que puede levantar al que no era nada. Yo te lo he dicho muchas veces, yo no era nadie. Era el último, el de atrás de la manada. Pero mira, cuando te dejas ser moldeado por esas manos que son perfectas, Él hace algo. Él cambia tu vida. Yo nunca había leído la palabra, 35 años, jamás la había leído. Ignoraba todo eso. Pero mira, cuando eres una persona humilde, sencilla. Yo cuando me convertí, yo lo único que le decía a Dios, Dios, yo soy un ignorante, porque no sé nada. Yo pensé que sabía algo, pensé que era algo, que tenía un conocimiento y que era bueno en lo que yo hacía. Pero vine a la palabra, vine a Cristo y lo único que reconocí fue que era un ignorante y que yo me jactaba de que Dios no existía y todo eso. Porque este mundo, cuando la persona es moldeada, siempre va a aborrecer lo bueno, va a aborrecer a Dios. No, es que yo nunca he renegado de Dios, pero haces lo que hace el mundo. No, es que yo sí quiero seguir a Cristo, pero sigues viviendo de la misma manera. ¿Cómo podríamos ser moldeados por este mundo que aborrece todas las cosas de Dios? Yo no comprendo. ¿Cómo pudiéramos dejar ser arrastrados? ¿Cómo pudiéramos ser y comprobar la buena voluntad de Dios si seguimos atados? Si aún coqueteamos con el mundo, los que le conocemos. Digo, tal vez tú no le conoces y no has tomado decisiones en tu vida. Entonces, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, déjame decirte que una mente que piensa en la carne, una mente carnal, una mente que está atiborrada de las cosas de este mundo, una mente que es amoldada a este mundo, no puede discernir, no puede comprobar ni comprender cuál sea la voluntad de Dios. No puede. Se podrá esforzar, pero ¿sabes? Como su mente solamente está en este mundo, está saturada del mundo, es imposible que pueda discernir, porque déjame decirte
que lo espiritual se discierne por el Espíritu. Y el que es de la carne no puede discernir lo espiritual. Por eso es que la persona, por mucho que se esfuerce, no va a poder comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Algunos tienen falsos conceptos de esto. Piensan que simplemente es el hecho de acudir a la iglesia y todo se va a resolver. Como un acto de una ilusión mágica, de un acto de magia. Piensan que eso es, que Dios te pueda cumplir algo y entonces esa es la voluntad de Dios, esa es su perfecta voluntad. Entonces la persona pensará, solamente tengo como un acto de ilusión, un acto de magia. Y eso nos hace tener una idea distorsionada de cuál es la verdadera voluntad de Dios. Hay personas que piensan que la verdadera voluntad de Dios es un sueño, una visión o algún milagro. Y que en alguna situación que esté pasando la persona en particular y que le pase algo bueno, dice, es que esa es la voluntad de Dios, la perfecta la voluntad de Dios va más allá. Allá afuera hay mucha gente que por la providencia de Dios ha recibido un favor. Pero eso no es comprobar la verdadera voluntad de Dios. La gente basa en eso y dicen, es que esa debe ser la voluntad de Dios. No, lo leímos ahí en Romanos 12. Primero es que no te conformes este siglo. Y lo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Mira, la buena voluntad de Dios sería tan pequeñita si solamente se basara en un sueño, en un pensamiento, en un milagro. Esa no, nuestro Dios es grande. Imagínate un Dios poderoso, un Dios tan grande, el creador del cielo y de la tierra, y que sus propósitos fueran tan pequeños, no, y que su voluntad fuera tan pequeña, no, todo va en proporción, es proporcionalmente. Un Dios grande, y sus propósitos y su voluntad, y su buena voluntad es grande. Por eso es que tú y yo tenemos que ser moldeados por ese Dios y poder comprobar su verdadera voluntad. Que podamos conocer eso a través de su palabra. ¿Sabes por qué desconocemos todo esto? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿Y por qué desconocemos los propósitos? Porque la Escritura solamente se toma y se lee los días domingos. Cuando venimos aquí, cuando se pone el versículo y mucha gente saca su Biblia, busca el versículo y eso fue toda su lectura de toda la semana. ¿Cómo vas a conocer cuál es su voluntad? ¿Cómo podremos comprobar cuál sea su voluntad? Porque desconocemos los propósitos. Mira, cuando tú desconoces algo, no podrás tener con claridad ni saber hacia dónde vas. Sin rumbo. Solamente será andar palos de ciego, al aire, sin ningún provecho y sin ninguna efectividad. Pero cuando la persona realmente está leyendo, estudiando la palabra, conocer esos propósitos, pero no solamente un lector de domingo de 11 a 1. La Escritura tiene todo lo que el hombre necesita: consejo, sabiduría, para enfrentar este mundo, para romper con ese molde, sus ataques. ¿Y sabes para qué? Para poder llegar a ese conocimiento de Dios, para comprobar cuál es esa buena voluntad y que un día la persona pueda darle gloria a Dios. Algunos otros buscan y llegan al cristianismo pensando que todo lo que le rodea es oscuro y misterioso. Yo me he encontrado gente que dice, es que yo no leo la Biblia. Yo no, porque la verdad no la entiendo. Hay cosas muy ocultas.
Es que es algo como raro, como que no, Dios no quería que entendiera. Y entonces la gente piensa que es oscuro, misterioso, que la palabra tiene ahí, y eso se lo manejan mucho en internet. Ahí sacan los misterios de la Biblia y ahí te sacan cosas así medio raras. La palabra de Dios es tan clara. Claro, hay otros versículos que tal vez ameritan más tiempo, ¿verdad? Un diccionario, una concordancia, etcétera. Pero en general, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, tomó de lo que estaba a su alrededor, de ovejas, de puerta, de la uva. O sea, la palabra no. Entonces, muchos llegan porque traen ideas de que todo es así, lleno de supersticiones. Hay personas que de veras llegan al cristianismo llenas de supersticiones, de ideas raras, como si nuestro Dios fuera alguien así, como si fuera un mago, como si fuera alguna vez, yo recuerdo el mago de Oz, como alguien que solamente está dispuesto a cumplir caprichos de la gente. Hay personas que buscan nuevas revelaciones. Es que ahora Dios me reveló algo nuevo. Pues aquí está la palabra de Dios, ya todo fue revelado. Y se olvidan que todo está escrito, que tú y yo podemos conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios a través de su palabra. Mira, nuestro Dios no dejó nada al aire, sino que todo ya fue velado en la palabra de Dios. Todo está escrito. Todo lo que tú y yo necesitamos está velado aquí en su palabra. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya todo fue, lo que tú y yo necesitamos ya fue velado. No hay nada oculto aquí. Todo ya fue bajo un entendimiento para que tú y yo lo podamos poner para vivirlo. Mas las reveladas son para nosotros. Mira, las cosas secretas de Dios, pues son de Dios. Y Él sabe por qué no se las reveló al hombre, no lo sé. Pero las que Él dejó en su palabra ya fueron reveladas y son para ti y para mí, para tu familia, para tus hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que podamos comprobar cuál es su verdadera voluntad, su perfecta voluntad. No hay nada oculto, no hay nada raro en la palabra. Quieren buscarle ahí misteriosamente y cosas ahí ocultas, raras. Por eso es que dejó su palabra de esa manera, porque su voluntad, su perfecta voluntad, está en lo que Dios ha revelado. Ahí está su perfecta voluntad, en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios dejó escrito. Y en eso debemos creer, pensar, seguir, obedecer. Ahí podemos comprobar cuál es su verdadera, su perfecta voluntad. Lo que no nos ha sido revelado, pues se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Hay gente que se la pasa años queriendo descubrir nuevas cosas ahí en la palabra, y ahí se meten y ahí están tratando. Es diferente a que tú la estudies, pero pues mira, las cosas, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pertenecen a Dios. ¿Yo por qué me voy a estar preocupado si yo lo que yo necesito ya está aquí? Todo. No necesito descubrir nuevos misterios, nuevas revelaciones, sueños, cosas así. Pues todo lo que el hombre necesita lo dejó en su palabra. Yo descanso en ello, digo, Señor, pues lo que no ha sido revelado al hombre, pues no ha sido. Y esa es tu perfecta voluntad. Él sabe por qué sí o por qué no.
Pero lo que tenemos en nuestra mano, lo que Jesús nos ha dado, es suficiente y vasto para vivir siendo moldeados por Dios y no por el molde del mundo. Lo que tú y yo necesitamos para ser moldeados por Dios está aquí en su palabra. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que es mejor para el hombre. Él tiene en sus manos la vida y la muerte, tiene el futuro en sus manos. Y entonces, si aquí está en su palabra, ¿por qué tengo que vivir angustiado? ¿Y si mañana me muero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Mira, cuando tú conoces la perfecta voluntad de Dios, puedes vivir tranquilo, confiado. Si me muero, alabado sea Dios, porque voy a estar con Él, ¿verdad? Y si me quedo aquí, gracias a Dios. Pero aquel que conoce su voluntad no vive angustiado, vive tranquilo. ¿Pues sabes por qué? Porque en ese molde no hay equivocación. Dios quiere moldearnos para que precisamente no vivamos de esa manera. Mira, este mundo, honestamente, cuando no conocemos a Dios, ¿cómo vivimos? Intranquilos, insatisfechos, renegando de todo, somos malagradecidos, siempre nos quejamos. Si tengo, porque tengo. Si no tengo, porque no tengo. Y siempre hay la queja. Porque hemos sido moldeados por este mundo. Pero mira, este molde tan perfecto es que te lleva a conformarte a la voluntad de Dios. Porque sabes que es perfecta. Y lo has podido comprobar en tu vida. Yo lo único que he entendido durante todos estos años que tengo caminando es que Dios no se ha equivocado. Que Dios no se ha equivocado nunca. Y que su voluntad para con el hombre y sus pensamientos son de paz y no de mal. Y entonces yo descanso en ello. Y tú tendrías que descansar. Si tú dices conocerlo, tu vida debería de descansar en ello, en su perfecta voluntad. Entonces, cuando la persona es moldeada por el mundo, pues esto no permitirá que la persona conozca cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida, y mucho menos obedecerla y conformarse con ella. Como no sabes, mira, lo que ignoramos y no lo entendemos, no lo llevamos a la práctica. Por eso es que alguien que aunque conozca de la Escritura, una cosa que la lea y sepa, pero como no mora en él, es difícil. Es complicado. ¿Por qué? Porque no la va a obedecer. Y mucho menos se va a conformar a ella. Mira, cuando citamos Romanos 8:28, dice la Escritura, que para el que cree, para aquel que cree verdaderamente, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí o no? ¿No? Pero hay gente que lo cita y lo dice, no, es que para el que cree. Pero la verdad es que vive intranquilo porque no conoce la voluntad de Dios. Conoce su propia voluntad, lo que quiere la persona, pero no la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando uno conoce la perfecta voluntad de Dios, se conforma a lo que Dios manda. Pues si estoy pasando esta, yo sé que esto me va a ayudar para bien. Si me sobreviene otra cosa, no importa. Es para mi bien. Y cada día se va conformando más a ese molde. Porque aquel que es el maestro alfarero lo sigue tratando. Y aunque duela, mira, ¿quién de nosotros no ha pasado situaciones complicadas en su vida? Y duele. Y duele. Pero que como sabes que es su perfecta voluntad, y entonces la dejas y dices, Señor,
Si así debe de ser, que así sea. Y no le vamos a hacer como lo que dice ahí en Isaías 45:9. Si acaso la arcilla, el barro le dirá a su hacedor, ¿por qué me tratas así? No, cuando alguien vive en su voluntad, se conforma con ella. El cristiano que cada día es transformado en su modo de pensar, en su espíritu, por el Espíritu y por la palabra de Dios, podrá comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y también sigue diciendo la Escritura ahí, lo que es bueno. ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios? Cuando hacemos algo que Dios nos manda, tal vez no entendemos, porque sí es lo correcto. Mira, es diferente conformarse a la voluntad de Dios a la persona que siempre reniega. Te puede venir algo y te puede venir al pensamiento de decir, Señor, será tu voluntad, pero no con queja. No como algo de, Señor, de verdad, será tu voluntad. Es que no entiendo tu palabra, es que no entiendo esto que me está pasando. Porque puede haber dolor y a veces hay sufrimiento, hay aflicciones. Y entonces, ¿cómo la persona podrá llegar a pensar que lo que estamos pasando pues es bueno para nosotros? La persona empieza, no, yo creo que no es la voluntad de Dios. Pero mira, todo lo que le pasa a la persona es bueno, es su buena voluntad. Es que quiere tratar en tu vida esas áreas, quiere tratar en tu vida aquello que le estorba, aquellas impurezas. Pero la gente no quiere romper con el molde del mundo. Quiere seguir. Y aunque la persona diga, no, sí, no, yo entiendo que Dios todo lo que hace es para mi bien. ¿Por qué la gente dice, por qué Dios permite que pasen así las cosas? Mira, yo te voy a decir algo, yo no batallo en eso y soy honesto. Porque mira, todo lo que me pasa, yo lo único que digo, Señor, tú sabes. Porque yo no puedo pensar, porque yo no puedo llevar a Dios a que piense como yo quiero. Lo platicábamos hace 15 días. Nosotros no podemos determinar o definir lo que es bueno o es malo. Porque ese es un concepto abstracto. Es algo que para ti es algo bueno, pero para el que está al lado tuyo no es bueno. Y para ti puede ser malo y para otra persona puede ser malo. El cristianismo no se basa en la subjetividad humana, en algo que sea subjetivo, sino se basa en el criterio y la sabiduría de Dios. Ahí está. Por eso hace 15 días platicábamos. Tú no puedes decir, es que para mí esto es muy bueno, para ti. Es que yo creo que si hago así, me va a ir bien, para ti. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena. Es buena. Cuando el hombre no se basa en subjetividades y se basa en el criterio y la sabiduría de Dios, cuando esto ocurre, el hombre tomará decisiones, ¿qué? Acertadas. Tomará la senda correcta, porque el Espíritu y la palabra de Dios nos dan certeza de ello. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, a toda certeza, a toda claridad. No habrá dudas ni inquietudes, sino todo será claro. ¿Sabes? Porque entiendo que la palabra de Dios, que su voluntad es buena y que todo lo que hace y permite en mi vida es bueno. Pero la persona que no conoce, pues no podrá. Salmos 32:8. Salmos 32:8. Fíjate, dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Por qué? Porque es el guía, es ese buen alfarero. Porque es Dios el que me hará entender y me enseñará el camino que debo de andar si yo quiero ser moldeado por Él. Y entonces no habrá equivocación. Te haré entender, te haré razonar, te mostraré y te enseñaré el camino, lo que es perfecto, lo que es bueno, no para ti, lo que es bueno para mí y lo que es bueno para ti. Te enseñaré el camino en que debes de andar. Cuando alguien se deja moldear por Dios, mira, es tan claro, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar. Te voy a enseñar el camino en el que debes de andar, bajo mis preceptos, bajo mis mandamientos, bajo mis ordenanzas. Y te digo, y ahí no hay equivocación, porque su voluntad es buena. Es buena. El molde del mundo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, el amor que promueve el mundo es sinónimo de promiscuidad, de engaño, de infidelidad, de prácticas inmorales. Y le llaman bueno, le llaman amor. Le dice una persona a otra, es que le llaman, vamos a tener una relación íntima. El amor, hacer el amor. Ese es el amor y ese es el concepto del mundo. Porque el molde del mundo le llama bueno, pero mira, pero la voluntad de Dios es buena para con tu vida. Los pensamientos de Dios son de paz, son buenos para ti y para mí. Y entonces la gente solamente tiene ese concepto del amor y promueve todo eso, lo que te decía de la noticia esta. Y de hecho el título se llama, ¿en verdad el mundo está peor ahora que nunca antes? Pinkett, los que lo escribieron, dicen que no, que este mundo está bien, que vamos bien, que nunca se había visto una paz como la que tenemos ahora, que nunca había menos muertos en el mundo como ahora, que no había tantas guerras como ahora. Eso es lo que promueve el mundo. Pero el molde de Dios nos dice todo lo contrario, lo que es el verdadero amor. A diferencia de lo que dice el mundo, que es amor, Dios no dice. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 13, 4 al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Mientras el mundo dice que ese es amor, promiscuidad, engaño, mentiras, infidelidad, prácticas inmorales, todo. Es lo que dice el verdadero amor. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Ese es el verdadero amor, el molde de Dios. Pero la gente, cuando sigue pensando que el amor es todo lo que yo te dije, es que el amor es que a todo le diga que sí. Es que tú no tienes amor, porque no me hiciste este favor, porque no hiciste esto. Pero ¿qué dice la palabra? El molde del mundo no es el molde de Dios. Si la persona que camina y no tiene estas características, si ese amor que tiene en su vida no es sufrido y no es benigno, pero tiene envidias, se jacta, se envanece, hace cosas indebidas, busca lo suyo, se irrita,
guarda rencor, se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, no lo sufre, sino siempre se queja, no cree todo, es incrédulo, es malicioso, no espera nada, no soporta nada, está moldeado por el mundo, por ese amor de fantasía. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo moldeados por las manos de Jesús? Sería una buena pregunta. Cuando entendemos esto y lo vivimos, lo que te dije, lo ponemos en práctica, estamos comprobando la voluntad de Dios y lo que es bueno. Este es un ejemplo solamente, lo que es el amor verdadero. Y entonces tú y yo podemos comprobar que estamos entendiendo y comprobando la voluntad de Dios en lo que es bueno, porque nos regimos bajo principios de la Escritura, bajo sus preceptos y no bajo los preceptos del mundo. Y también sigue diciendo la Escritura, ahí en Romanos 12:2. Ya vimos que para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, y también dice lo que es agradable. ¿Qué es agradable? Lo que hacemos debe estar en sintonía con la palabra de Dios. Tú no puedes hacer algo que sea agradable, será agradable para ti, pero no es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros hacemos algo que esté en sintonía con la palabra de Dios, lo que nos lleva a entender que así es, porque Dios lo dijo. Estamos haciendo lo bueno. Quien está pegado a la palabra, está constante meditando, ceñido a las Escrituras, es la manera de comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Sabes? Porque llegará el momento en que ya no es agradable para ti. Ya no es lo que a mí me agrada, lo que mi carne necesita, sino que es agradable para Dios. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Y esto es agradable, porque yo ya no busco mi satisfacción personal. Todo lo que hago, lo hago para el Señor. Todo lo que yo hago es para Él, porque para Él es agradable. Y no me cansaré. Y entonces tú puedes comprobar cuando es agradable, cuando todas las cosas están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tú estás actuando conforme a los principios de la palabra. Pero ya no te agradas a ti, ya no agradas a tu carne, sino todo lo que haces es agradable para Él. Es para Él, es para Él. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, tal vez no vio y dijo, no era agradable para Él, porque le iba a causar mucho dolor. Pero Él dijo, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. A eso he venido. Y sabes, su sacrificio fue agradable a Dios. Porque por eso hoy tú y yo tenemos oportunidad. Fue tan del agrado del Padre que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocerle a Él. Porque ya no vivió Jesús. Él sabía a lo que había venido. Mira, la carne se puede rebelar. La carne es débil. Mas el Espíritu vivifica. Mas el Espíritu te da vida, te anima para que hagas lo agradable, lo que es correcto. Otra forma para que tú te puedas dar cuenta de lo que es agradable, lo que dice ahí en Romanos, poder comprobar es cuando ya no compartes las cosas que el mundo hace. Ya no.
Pero si tú sigues viviendo conforme al mundo, agradando al mundo, no es agradable para Dios. Pero cuando la persona ya no está compartiendo las cosas que el mundo hace, cuando la persona se mantiene firme en sus convicciones, tu fe, lo que tú sabes que es lo correcto, ¿sabes cómo vas a poder comprobar que estás haciendo la voluntad de Dios, que es agradable a Él? La gente se empieza a apartar de ti. Le empiezas a predicar, les empiezas a hablar del pecado y mira, la gente se empieza a ir. Y entonces dice, Señor, pues si lo único que hice fue predicar tu palabra, fue hablarles. Cuando mantienes tu fe, tus convicciones, las personas se alejarán de ti. ¿Sabes por qué? Porque buscas agradar a Dios y no a los hombres. Es su voluntad y es agradable a Él. Y te das cuenta, la misma familia te rechaza porque ya no vives para agradar a la gente, sino para agradarle a Él. Ya no quieres hacer lo que la gente te decía, sino buscas agradar a Dios. Una mente renovada siempre buscará actuar y vivir para Cristo. El hacer tu voluntad está a mi agrado. Hacer tu voluntad para mí es lo mejor. Me ha agradado hacer tu voluntad. La persona siempre buscará actuar y vivir para Cristo. Y así podrá comprobar que su vida es agradable a Dios, que está haciendo lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable. Pero si tú sigues dándole vuela al hacha, o sea, le das rienda suelta a tu carne, y aunque tú digas, es que no, hermano, yo vivo para Cristo, pero no es cierto, no es cierto, y tú lo sabes. En esta semana, ¿cuánto le diste a tu carne? ¿Cuánto? Y tú sabes. Alimentaste tu carne. Y dejaste de mirar a Dios. Si hay manera de comprobar todo esto que dice la palabra, la persona puede comprobar cuando su vida es agradable a Dios, es cuando hace su voluntad, cuando vive en su perfecta voluntad. Y también nos sigue diciendo la Escritura que también la voluntad de Dios, ya vimos, es agradable, pero también es perfecta. Es perfecto. La voluntad de Dios es completa, no le falta nada, por eso es perfecta. Si no, le hicieran falta cosas, ya no sería perfecta. Pero la voluntad de Dios es completa, no le falta nada, es perfecta. Cuando nuestra mente es renovada, cuando hemos quitado ese molde del mundo en nuestras vidas, que influía nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de reaccionar, cuando eso ya no vive en nosotros, podemos comprender qué tan perfecta es su voluntad. Porque el hombre ya no necesita del mundo, ya no necesita el molde del mundo. Porque la palabra de Dios es suficiente, es perfecta y no le falta nada. El cristiano que depende de Dios no le falta nada, porque Él siempre da a manos llenas. Él no da poquito, da todo lo que el hombre necesita y en abundancia. Por eso es perfecta su voluntad.
Pero una vez que solamente rompemos ese molde. No sé si te pasó, había mucha gente que yo conocí hace muchos años y que cuando se convirtió, mira, rompía todo. Rompía todas aquellas cosas en las que le agradaba. Y muchos dicen, ay, es que era un fanático. No, simplemente es que quería romper con todo lo que el mundo le había dado, lo que el mundo le había ofrecido. Rompía sus imágenes, rompía sus discos, rompía todo aquello que le ataba. Rompía con amistades. Rompía con todo lo que le pudiera estorbar. Pero pasados los años, empieza a coquetear con todo aquello que rompió. Empieza a darse permisos. Empieza a ver que no le está yendo tan bien y dice, ¿será la perfecta voluntad de Dios? Dios es perfecto. Mira, tú y yo no podemos ayudarle nada. Él es el que nos ayuda a nosotros. Y Él es suficiente para toda buena obra. Todo proviene del cielo. Todo absolutamente. Mira, es tan perfecta, dice el Salmo 19:7, Salmos 19:7. Entonces, en nuestra manera de pensar, de actuar y de reaccionar, podemos comprender qué tan perfecta es su voluntad. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, no le falta nada. Todo está escrito. Todo, la ley de Jehová es perfecta. Y dice que convierte el alma. ¿Tú quieres buscar a Dios con seriedad? Su ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al más sencillo. Y viene a Cristo, no le falta nada. Nada, porque su ley es perfecta, es suficiente, es completa, para que al más sencillo pueda hacer algo. Por eso somos barros en manos del alfarero. El barro en sí no es nada, pero en sus manos podemos hacer algo. Porque su ley es perfecta. Es tan perfecta que nos convirtió, que nos hizo entender nuestra maldad, que nos hizo entender que vivíamos atados a este mundo. Y su testimonio es fiel. Es verdadero, que hace sabio al sencillo. Por eso podemos comprobar que Él es perfecto, que Él es perfecto. Una mente renovada podrá siempre estar atento al llamado de Dios, siempre. ¿Sabes por qué? Porque al cristiano le llama a ser como es Él, a llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Mateo 5:48. Mateo 5:48. No, amigo, hermano, no podemos conformarnos solamente a decir, bueno, sí, estoy dejando que Dios me moldee, estoy dejando que haga esto. Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el llamado del cristiano? No que no te equivoques, sino está hablando de una perfección en la santidad, en que cada día seamos mejores para Él. No que no te equivoques, está hablando de una santidad, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y entonces Mateo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es nuestro molde, Él es nuestro estándar, no el mundo.
La perfección solamente le pertenece a Cristo. Solo a Él. Mateo no dijo, sed pues como el mundo. Acércate al mundo, no te preocupes. Sigue atendiendo las cosas de este mundo. Este mundo es imperfecto. Le falta todo, absolutamente todo. En estos días platicaba con una persona y yo le decía, mira, yo sigo entendiendo que lo que yo viví sin Cristo, eso no era vida, y que me hacían falta muchas cosas. Tenía un vacío en mi vida. Pero cuando vienes a Cristo, Él suple todas las necesidades. Pero el cristiano debería de buscar siempre ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos, como Dios es perfecto. Pero esto no viene de nosotros o de nuestras capacidades. Solo el Espíritu de Dios nos va a guiar a hacer lo que es perfecto. Nos guiará a toda verdad. Cuando la persona está atenta, cuando la persona siempre está dispuesta a ser enseñada por Dios, a no quejarse. Somos muy dados, si nos va bien, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y vienes y danzas y puedes hacer muchas cosas. ¡Amén, hermano! Pero si te fue mal la semana y todos, ¡aleluya! Porque solamente queremos que todo nos salga como nosotros queremos. Pero quien tiene una mente renovada, que ha comprobado todo esto, esté como esté, el Espíritu Santo lo va a llevar siempre a toda verdad. Me está yendo mal, aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Jesús, por todos los problemas. Gracias por las necesidades. Gracias, Señor, por la escasez. Gracias por esto, todo. Pero la gente que solamente confía en lo material. Y te digo, si en esta semana le fue bien, viene rebosando, no cabe en la silla. Por eso Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Cristo se conformó, hizo la voluntad de su Padre. Entonces, pero todo esto no viene de nosotros, de nuestras capacidades. Solamente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos va a guiar a conformarnos y hacer lo que es perfecto, a toda verdad. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de nosotros, amigo, no depende de tus fuerzas. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque lo merezcamos, por su buena voluntad. Él es quien moldea al hombre para hacer lo correcto y el mundo para perdición. Te dije hace 8 días, solamente hay 2 moldes, el del mundo y el de Dios. Dios va a moldear al hombre para hacer lo correcto y el mundo para perdición. Y entonces sí, en sus manos somos como el barro en manos del alfarero, que nos moldea para vivir en su completa voluntad. ¿O tú has visto que algún jarro o una charola o una vasija le diga a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste de esta manera? ¿No? Nos dejamos moldear
para vivir en su completa voluntad, que es perfecta, que es buena y es agradable. Cierra tus ojos, por favor. Yo te preguntaría hoy, ¿quién te moldea? ¿Quién te guía? ¿Quién te enseña? ¿A quién le haces caso? ¿Quién guía tus pasos en esta vida? ¿Un hombre? ¿El mundo? ¿La religión? ¿O es Cristo? Lo hermoso de su palabra es que siempre hay manera de comprobar todo lo que está aquí. ¿Te conformas solamente cuando te va bien? Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué bueno es mi Dios. Y las cosas no salen como tú quieres. Señor, ¿será tu voluntad? Ay, Señor, es que ¿qué tal si no es así? Mira, el que vive bajo su voluntad, él entiende que está en manos de un Dios que no se le pasa nada. Y puede vivir confiado. Y no depende de sí mismo, sino depende del alfarero. Tu vida, ¿bajo qué principios? ¿Bajo qué principios te riges? ¿Bajo tus sentimientos? ¿Bajo lo que tú piensas que es bueno y es malo? ¿Quién te moldea? ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, yo quiero ser moldeado por ti? Ya no quiero el molde del mundo, que solamente me ha traído destrucción, que solamente me ha herido, que me ha fallado. Los hombres te van a fallar. Si eres una mujer, y a veces el hombre abandona a la mujer, o las mujeres abandonan a sus esposos. El mundo es cruel. El molde del mundo es cruel, porque aborrece todo lo bueno, todo lo santo. Pero en Cristo Jesús todo es perfecto, todo es bueno, todo es agradable. Él no se equivoca. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un
Díselo a Dios: Señor, yo no soy un vaso útil. Hermano, a lo mejor nosotros no hemos sido moldeados, dejarnos moldeados por Dios. Y si tú no le conoces, díselo, porque solamente en sus manos hay vida. En este mundo hay perdición y muerte, pero en sus manos, en su molde, hay vida y vida eterna. ¿Por qué no se lo dices? Señor, tal vez yo me he dejado moldear por ti, pero quiero hacer un compromiso contigo, Señor, y aunque me duela, quiero ser moldeado por ti. Y si tú te das cuenta que este mundo solamente desgracia, dolor, traición, rompe con ello, para que puedas comprobar cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Solo en sus manos podrás encontrar vida. Solamente hay dos moldes. ¿En cuál de él vas a permanecer? ¿Por cuál de ellos te seguirás dejando moldear? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres seguir destruyendo tu vida? Sigue este mundo. Pero si quieres romper con este mundo, ve a Cristo. Y solamente podrás ahí comprobar lo que es comprobar su amor, su paciencia, su buena voluntad para contigo. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Mi
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy que he puesto dos caminos delante de ti. Y también soy yo el que te voy a dirigir. Y llegarás al final de camino que tú has tomado, dice el Señor. Búscame, estoy a tu lado. Búscame, dice el Señor, porque soy la vida eterna. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Es tu decisión hacia dónde quieres ir. Deja de pensar que Dios no te va a ayudar, que Dios no puede contigo. Él es perfecto y su ley es perfecta. Tú decides. Solamente hay dos moldes. Dejarte moldear por Dios o por este mundo. Pero ya te lo dije, en este mundo encontrarás muerte y destrucción, pero en Cristo vida y vida eterna. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por lo bueno que tú eres, Señor, por enseñarnos en tu palabra, Jesús. Porque no hay nada misterioso ni nada extraño, Señor. Todas las cosas ya han sido veladas por ti para nuestro provecho, Señor. Te agradecemos, Jesús, que nos sigas visitando, Señor, que nos sigas ayudando, Padre. Ayuda a aquellos que tomen decisiones de romper ese molde del mundo, Señor. Ayuda a todos aquellos, Señor amado, que ya no quieren vivir en este mundo de esa manera, sino que quieren buscarte, Señor. A la iglesia, Señor amado, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Que seamos conformados conforme a tu imagen, Señor, como dice Mateo, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y no que nos parezcamos más al mundo, no que nos parezcamos más, Señor amado, a este mundo, Jesús. Queremos parecernos más a ti cada día. Muchas gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén y amén, Jesús.
La reunión está terminada. Que Dios le bendiga, cuídese mucho, no falte. Vamos a estar tocando algunos temas que le van a ayudar, yo se lo aseguro. Cuídese mucho, Dios les bendiga. Hasta luego. Los que están conectados, que Dios les bendiga, cuídese mucho y estamos para servirles.